Papá, ¿se nos acabó la leña? La pequeña voz de Elsa interrumpió el sonido de la tormenta. Era febrero de 1884. Afuera, el cuarto día de ventisca había enterrado vivo al pequeño pueblo. Las puertas de los cobertizos de leña habían desaparecido detrás de muros de nieve. Un techo ya se había derrumbado. Las familias quemaban sillas rotas, viejos barriles de flores e incluso postes de cercas congelados para mantener un poco de calor. Pero Severino Valerio, un colono en el límite de la gran llanura pedregosa, ni siquiera buscó su abrigo. Deslizó la mesa de la cocina a un lado, dobló una vieja alfombra de lana y levantó una pesada trampilla debajo del suelo. La cálida luz de un farol se derramó en un sótano, alineado con ordenadas hileras de leña seca, sin nieve, sin hielo, sin cerraduras congeladas, sin una carrera desesperada bajo la tormenta. 6 semanas antes, la gente se había burlado al enterarse de que Severino estaba cavando un sótano para la leña debajo de su propia cabaña. Lo llamaron trabajo perdido. Algunos decían que era peligroso. Aquella mañana, la ventisca respondió por él. Todos los cobertizos de leña del pueblo habían quedado bloqueados desde el exterior. Solo uno se abría desde adentro. A finales de agosto de 1883, Severino estaba de pie junto a la vieja pila de madera apilada contra la pared norte de la cabaña. Los troncos cortados descansaban sobre vigas estrechas bajo el alero del techo, tal como los guardaban la mayoría de los colonos. De lejos, parecía suficiente. Pero Severino ya no juzgaba el invierno por las apariencias. El invierno anterior le había enseñado una lección diferente. Su esposa, María Valerio, había pasado una noche entera abrazando a su hija menor, Elsa, de 5 años, bajo 2 pesadas mantas mientras el frío se colaba por las paredes de la cabaña. Su hijo mayor, Tobías, de solo 9 años, estaba sentado cerca de la puerta viendo a su padre raspar troncos húmedos con un cuchillo, buscando astillas de madera seca en el centro que pudieran encender una llama. La leña se había humedecido. El humo se acumulaba bajo las vigas hasta que cada manta olía a él. La vieja estufa de hierro fundido brillaba con un rojo apagado, sin calentar lo suficiente como para expulsar el frío de la habitación. Severino nunca habló del miedo que sintió aquella noche. Solo recordaba los temblores de Elsa. Desde entonces, la palabra suficiente ya no significaba lo mismo. La gran llanura pedregosa se extendía por una zona abierta del territorio del norte, donde nada detenía el viento de la pradera por mucho tiempo. El pueblo estaba a solo unos kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que llegaran las noticias, pero demasiado lejos para recibir ayuda una vez que la ventisca enterraba los caminos. La cabaña de los Valerios se levantaba sobre pilares de piedra, con el suelo elevado 22 pulgadas sobre el terreno. Se había construido así para mantener secas las maderas después del deshielo de la primavera. Una mañana, mientras se arrastraba debajo de la cabaña para recuperar una gallina perdida, Severino presionó la tierra con la mano. Estaba fría, firme y seca. El alero del techo bloqueaba la lluvia torrencial. La suave pendiente hacia el sur desviaba el agua. Incluso la nieve acumulada rara vez se depositaba debajo del suelo. Ese fue el momento en que se le ocurrió la idea. No otro cobertizo de leña. Un lugar donde el invierno nunca pudiera alcanzar la madera. Esa noche, Severino volteó una vieja caja de embalaje y dibujó un rectángulo tosco en la parte trasera con un trozo de carbón. 7 pies de ancho, 10 pies de largo y 4 pies con 8 pulgadas de profundidad. María colocó el farol a su lado antes de hacer una sola pregunta. ¿Cómo se mantendrá en pie la cabaña? Él golpeó suavemente los pilares de piedra. Nunca se tocarán, respondió. Cada cimiento mantendrá un amplio margen de seguridad. Cada base se reforzará con piedra de campo, mientras que la tierra excavada se convertirá en un canal de drenaje, que correrá hacia el sur de la cabaña. María asintió una vez. Luego, sus ojos se dirigieron hacia Elsa, que ya dormía bajo su manta. La verdadera pregunta nunca fue si Severino podría cavar el sótano.
Era si la cabaña sobreviviría si lo hacía, o si otro invierno se llevaría algo mucho más preciado si no lo hacía. Unos días después, Aurelio Barrera, un vecino mayor que había sobrevivido a más inviernos en el norte que la mayoría de los hombres del valle, se detuvo junto a la cabaña y escuchó sin interrumpir. Cuando Severino le explicó lo del sótano, Aurelio sacudió la cabeza. «Vas a cavar debajo de lo único que mantiene viva a tu familia», dijo, señalando los pilares de piedra. Las heladas del suelo podrían moverlos. El deshielo de la primavera podría agrietar las paredes. El agua derretida podría convertir el sótano en un pozo de lodo debajo de las camas de los niños. Su consejo fue simple. Construye otro cobertizo de leña. Ponlo de espaldas al viento dominante. Cúbrelo con lona alquitranada. Si la leña escaseaba, él mismo le prestaría unas cuantas carretadas. Severino le agradeció el ofrecimiento. Luego, dijo en voz baja, «La leña prestada no calienta el próximo invierno». Después de que Aurelio se fue, María le preguntó por qué había rechazado la ayuda. Severino miró la marca negra de hollín que aún manchaba la vieja estufa de hierro fundido. Había sido causada por la leña húmeda que apenas ardió el invierno anterior. Solo entonces respondió, «La ayuda se acaba cuando los caminos se cierran». María nunca discutió. Esa noche, ella abrió un viejo libro de registro y trazó 3 columnas ordenadas en la página. Leña cortada, temperatura del sótano, humo de la estufa. Nunca dijo que estuviera de acuerdo. Simplemente comenzó a llevar el registro. Durante la segunda semana de septiembre, mientras la tierra de la pradera aún estaba lo suficientemente blanda para una pala afilada, y las mañanas solo traían una fina escarcha sobre la hierba, Severino finalmente comenzó a cavar bajo su cabaña. Se negó a empezar con una gran excavación. En su lugar, cavó primero una estrecha zanja de acceso desde el exterior. Antes de comprometerse con el sótano, quería saber qué estaba dispuesta a dar la tierra. La capa superior se desmoronaba fácilmente, enredada con duras raíces de la pradera. De vega de ella había una arcilla densa mezclada con grava. Mantenía su forma mejor de lo que él esperaba. Clavó pequeñas estacas de madera en el suelo, marcando una línea de seguridad alrededor de cada pilar de piedra. Ninguno de los cimientos sería tocado. Solo entonces comenzó a retirar la tierra, capa por capa, balde por balde. Tobías cargaba cada balde hacia la luz de la mañana sin quejarse. María daba forma a la creciente pila de tierra para crear un canal de drenaje poco profundo que corría hacia el sur de la cabaña. A Elsa le habían advertido que se mantuviera alejada de la zanja abierta. Sin embargo, cada tarde se paraba en silencio junto al porche, observando a su padre descubrir lentamente un lugar que nadie más podía ver. Cada noche, antes de guardar la pala, Severino ataba una plomada sencilla a una viga del suelo y dejaba colgar el peso al lado de cada pilar de piedra. Si tan solo una línea se movía, la excavación se detendría. Noche tras noche, cada línea colgaba perfectamente recta. La cabaña no se había movido, y tampoco su determinación. Unos días después, Camilo Vega, el carpintero que había construido graneros, cobertizos y porches por todo el pueblo, se detuvo junto a la excavación mientras medía la puerta de un establo cercano para repararla. Estudió la tierra fresca sin sonreír. Luego se arrodilló junto a la abertura y miró hacia la penumbra debajo de la cabaña. «¿A dónde irá el aire húmedo?», preguntó. Explicó que la madera no necesitaba lluvia para pudrirse. El suelo frío atrapaba la humedad, y el aire cálido que bajaba a través del suelo transportaba aún más. Si dejas un rincón cerrado sin salida para el aire húmedo, el moho comenzará a hacer su trabajo mucho antes de que alguien lo note. Severino le mostró el plano. Un conducto de entrada bajo en el alero noreste. Un conducto de salida más alto cerca de la esquina suroeste. Piedras de río revistiendo ambos pasajes para evitar que las paredes se derrumbaran. Una rejilla de sauce doblada para detener a los ratones. Una fina capa de arcilla y cal para mantener unidas las paredes de tierra y evitar el polvo. Camilo escuchó con atención. Luego volvió a mirar hacia la oscuridad. «Si el aire toma el camino equivocado», dijo en voz baja,
No tendrás un sótano para la leña. Tendrás la mejor caja de humedad de toda la región. La advertencia de Camilo acompañó a Severino mucho después de que los pasos se desvanecieran. Esa noche, encendió el cabo de una vela vieja y bajó al sótano sin terminar. El humo tembló por un momento, luego casi no se movió. María escribió exactamente lo que él le dictó. Aire, lento, sin suficiente corriente. Severino nunca borró esas palabras. En su lugar, le contó a Tobías sobre un almacén de grano donde había trabajado de joven en el estado vecino. El grano no se había echado a perder porque le cayera lluvia. Se arruinó porque el aire húmedo no tenía por dónde escapar. Cualquier cosa destinada a sobrevivir al invierno, dijo, observando de nuevo el humo de la vela, tiene que respirar. A la mañana siguiente, dejó de ensanchar el sótano. Los conductos de ventilación serían lo primero. Solo después de que el aire circulara correctamente, continuaría la excavación. Unas tardes más tarde, Leonor Castro, una mujer práctica del pueblo, pasó con un saco de frijoles secos para cambiarlos por unos remiendos de María. Notó la excavación abierta antes de llegar al porche. Tobías cargaba otro balde de tierra. María escribía números en el libro de registro. La abertura debajo de la cabaña estaba descubierta. Leonor nunca se burló. Simplemente hizo las preguntas que todos los demás habían estado pensando. ¿Y si esa trampilla no sella bien? ¿Y si la pequeña Elsa tropieza y se cae? ¿Y si el aire frío sube a la cabaña durante todo el invierno? ¿Y si Severino pasa 3 semanas cavando y aún así no tiene suficiente leña antes de que llegue la nieve? Miró debajo de la mesa. Un cobertizo de leña puede no ser perfecto, dijo, pero al menos no está debajo de la cena de un niño. María respondió primero. La trampilla se cerrará por ambos lados. Un borde de madera elevado evitará que los pies pequeños resbalen por la abertura. Una vez cerrada, desaparecerá bajo una gruesa alfombra de lana. Solo entonces Severino explicó el resto. La trampilla se construiría con 2 capas cruzadas de tablones de álamo. Entre ellas, habría lana de oveja sacada de mantas gastadas. Alrededor del borde, una tira de piel de bisonte, tratada con sebo derretido, se comprimiría para formar un sello hermético cada vez que se cerrara la trampilla. Leonor escuchó sin interrumpir. Luego, sus ojos se apartaron de los dibujos, de la excavación, y se posaron en Elsa, que estaba sentada tranquilamente en los escalones del porche, con una muñeca de trapo en el regazo. María notó la mirada. No dijo una sola palabra. Tampoco Leonor. Ya no necesitaba una explicación. Ya había comprendido por qué ese sótano era tan importante. Una vez abiertos ambos conductos de ventilación, Severino ensanchó la excavación con mayor confianza. A mediados de octubre, el sótano para la leña finalmente tomó forma, exactamente como lo había dibujado en la vieja caja de embalaje. El suelo se inclinaba suavemente hacia un estrecho canal de drenaje en el lado sur. Cada pilar de piedra permanecía intacto dentro de su margen de seguridad marcado, mientras que la piedra de campo reforzaba cada cimiento sin alterar el peso de la cabaña. Las paredes de tierra se compactaron firmemente y luego se cubrieron con una fina capa de arcilla y cal para reducir el polvo y ayudar a estabilizar la superficie. Nada en el sótano estaba hecho para impresionar. Todo estaba construido para durar. Piedras de río revestían ambos conductos de ventilación para evitar que la tierra se derrumbara. Tobías dobló ramas verdes de sauce para hacer pequeñas rejillas, atándolas con tiras de cuero crudo para evitar que entraran los ratones, sin bloquear el flujo de aire. Cuando Severino bajó la pesada trampilla a su lugar, la piel de bisonte preparada se comprimió perfectamente contra el borde de madera elevado. Tobías se agachó junto al borde y soltó una sola pluma de gallina. La pluma no se movió. Durante un largo momento, nadie habló. Luego, Tobías sonrió para sí mismo. Fue la primera pequeña victoria que toda la familia presenció unida. Los rumores sobre el sótano de leña se extendieron por el pueblo mucho antes de terminar la obra. Una tarde de viento, el reverendo Mateo, el pastor del pueblo, se detuvo en la cabaña de los Valerio. No examinó el sótano como un carpintero.
Lo miró como alguien responsable de mantener unida a una comunidad. Una casa, dijo, debe levantarse sobre suelo firme, no solo con madera y piedra, sino con el espíritu de las personas que viven dentro. Advirtió que la autosuficiencia podía convertirse lentamente en orgullo. A veces, un hombre rechazaba la ayuda por sabio. Otras veces, la rechazaba porque no soportaba deberle nada a un vecino. Severino escuchó sin interrumpir. María permaneció en silencio junto a la mesa. La comunidad existe, continuó el reverendo, para que las familias nunca tengan que cavar debajo de su propia mesa de cenar solo para preservar su dignidad. Las palabras flotaron en la habitación, no porque tuvieran toda la razón, sino porque tenían parte de ella. Solo entonces, Severino respondió. La dignidad no mantiene caliente a un niño cuando los caminos desaparecen bajo la nieve. El reverendo asintió lentamente. Se marchó sin enojo, pero tampoco convencido. Para la primera semana de noviembre, el sótano para la leña estaba terminado, pero un sótano vacío nunca había salvado a una familia. Severino calculó que necesitarían casi 5 cuerdas de leña antes de que la primera nevada profunda bloqueara los caminos de la pradera. La cantidad importaba. La calidad importaba aún más. Eligió fresno seco en pie para obtener las llamas más duraderas y limpias. La madera de arce alimentaría la estufa durante las largas y amargas noches. El álamo cortado encendería el fuego de la mañana rápidamente antes de que la madera más pesada tomara el relevo. Cada trozo tenía un propósito y un lugar. Las astillas más pequeñas se cortaron lo suficientemente ligeras como para que María pudiera bajarlas con seguridad por la trampilla. Los bloques más grandes se quedaron bajo el alero del techo como reserva de emergencia, en caso de que el sótano tuviera que abrirse con menos frecuencia durante una tormenta. Tobías contaba cada carga que desaparecía bajo tierra, mientras María registraba el humo de la estufa después de cada fuego nocturno, aprendiendo qué madera ardía más limpia y cuál dejaba demasiado hollín dentro del tubo. Pronto, el trabajo se asentó en un ritmo que parecía más antiguo que la memoria misma. Antes del amanecer, revisar la estufa, caminar hacia el bosque, escuchar la veta de cada árbol en pie antes del primer golpe, levantar el hacha, descargarla, apilar, cargar, contar, empezar de nuevo. Algunos días, Severino cortaba leña hasta que sus dedos apenas podían cerrarse alrededor del mango de nogal. En las tardes más frías, las grietas de sus palmas volvían a abrirse. Sumergía silenciosamente las manos en un recipiente con agua fría antes de que alguien notara la sangre. Creía que nadie lo había visto, pero Elsa sí. A la mañana siguiente, sin decir palabra, colocó una pequeña tira de tela limpia al lado de la estufa, antes de salir hasta alimentar a las gallinas. Severino la vio al regresar con otra brazada de fresno. Se envolvió la mano con la tela. Luego volvió a tomar el hacha, porque las cabañas cálidas nunca se construían solo con un sótano terminado. Se construían tronco a tronco. Para la última semana de noviembre, casi la mitad del sótano estaba llena. Hileras de fresno seco en pie descansaban ordenadamente sobre travesaños. Cada pila estaba separada a un ancho de mano de las paredes de tierra, para que el aire pudiera circular alrededor de cada tronco. Tobías se había enorgullecido de alinearlos tan rectos que parecían pequeñas cercas debajo de la cabaña. Luego, 3 días después de una fría lluvia de otoño, se detuvo a mitad de la escalera. 2 troncos cortados en la esquina oeste tenían manchas oscuras. No mucho, apenas el ancho de 2 dedos, pero fue suficiente. Severino dejó a un lado su hacha sin decir palabra. Nunca insistió en que las marcas no eran nada. Nunca afirmó que el sótano funcionaba a la perfección. Tomó ambos troncos, los sostuvo bajo el farol, y luego le pasó uno a María. Ella lo olió. La madera no había comenzado a pudrirse, pero el olor a tierra húmeda ya la había alcanzado. Camilo Vega tenía razón. Sin dudarlo, Severino llevó cada tronco de esa esquina de regreso a la cabaña y los apiló junto a la estufa para que se secaran de nuevo. Tobías miraba en silencio. Su rostro se puso pálido,
como si de alguna manera hubiera arruinado semanas de trabajo con sus propias manos. Severino apoyó una mano agrietada en el hombro del niño. «¿Un error descubierto a tiempo?», dijo. «Es un regalo barato». La lección nunca se trató de un trabajo perfecto. Se estaba de descubrir la verdad antes de que lo hiciera el invierno. Esa noche, después de que Tobías y Elsa se durmieron, Severino llevó un cabo de vela, una tira de lino y el libro de registro de María al sótano. Bajó la trampilla hasta que solo quedó una estrecha rendija, lo suficiente para que María lo escuchara si la llamaba. El farol se apagó. Solo la vela quedó encendida. Sostuvo la llama junto al conducto de entrada. El humo se inclinó por un momento. Luego se replegó sobre sí mismo. Cerca del centro del sótano, se desplazó un poco más antes de frenarse de nuevo. Cuando llegó a la esquina oeste, el humo casi se detuvo. Flotaba en el aire inmóvil, como si el sótano hubiera olvidado cómo respirar. María escribió tranquilamente la observación. Esquina oeste estancada, tela húmeda tras lluvia nocturna, sótano a 47 grados Fahrenheit. Severino se quedó mirando las vigas del techo durante un largo momento. El sótano subterráneo en sí no era el error. El aire lo era. La entrada estaba demasiado alta. La salida estaba demasiado baja. El viento de la pradera pasaba limpiamente sobre el techo de la cabaña, pero la salida seguía atrapada en el aire estancado, arremolinándose detrás de la pared sur. Volvió a subir a la cabaña, volteó una vez más la tabla de la vieja caja y dibujó otro boceto con carbón. La entrada iría más baja, la salida subiría más. Se añadiría una campana de viento sencilla para que el viento al pasar pudiera extraer el aire estancado hacia afuera en lugar de forzarlo a entrar de nuevo. María estudió el dibujo. «Podrás terminarlo antes del próximo frente frío». Severino no respondió. Guardó la vela en su caja de hojalata. Sin decir otra palabra, buscó su abrigo. El invierno ya caminaba hacia ellos. Con las primeras luces del día, Severino dejó intacto el bloque para cortar madera. La leña podía esperar. El sótano no. Bajó el conducto de entrada debajo del alero noreste, donde el techo ofrecía mejor protección contra la lluvia y la nieve acumulada. Una campana de madera poco profunda cubría la abertura, oculta bajo ramas de sauce tejidas que impedían la entrada de la nieve arrastrada por el viento mientras permitían el paso del aire fresco. La salida del suroeste exigía una respuesta diferente. Severino sujetó un viejo trozo de tubo de estufa sobre la salida y dio forma a varios retazos de hojalata de un barril de aceite oxidado para crear una campana de viento sencilla. Orientó la abertura en dirección opuesta al viento dominante, de modo que cada ráfaga fuerte que cruzara el techo creara succión en lugar de presión. Tobías sostenía los clavos. María aseguraba la escalera. Elsa estaba de pie en el umbral con su muñeca de trapo, observando el trabajo sin comprender por qué importaba tanto. A última hora de la tarde, el viento de la pradera regresó. Severino bajó al sótano una vez más y encendió la vela. Esta vez, el humo se inclinó de inmediato. Luego se estiró en una delgada cinta gris, fluyendo constantemente hacia la salida antes de desaparecer en el exterior. Tobías observaba desde la escalera. Su voz apenas superó un susurro. «Está respirando». Severino nunca lo celebró. Extendió la mano y la apoyó contra la fría pared de arcilla. La tierra había señalado el error. Ahora había aceptado la corrección. Durante los siguientes 3 días, la familia Valerio probó el sótano de la misma manera que un artesano cuidadoso prueba una herramienta reparada. Nada se dio por sentado. Todo se midió. María colgó una tira de lino húmeda en la esquina oeste. Tobías colocó pequeños bloques de leña cortada en 4 lugares, al lado de la entrada, en el centro del sótano, en la esquina oeste y cerca de la salida. Cada mañana, Severino registraba las temperaturas. Afuera, 19 grados Fahrenheit. Sótano, 40,6 grados Fahrenheit. Debajo de la trampilla, 40,3 grados Fahrenheit. Cerca de la salida, 45 grados Fahrenheit. Después de la primera noche, la tela ya no se sentía pesada por la humedad.
Al segundo día, se doblaba seca entre las manos de María. En la tercera mañana, cada bloque de prueba todavía olía a limpio. No aparecieron manchas nuevas. No regresó ningún rastro de tierra húmeda. Sin decir palabra, María se acercó a la mesa y volvió a sus registros anteriores. Donde antes había un signo de interrogación escéptico, dibujó tranquilamente un pequeño círculo. Era solo una marca en una página. Sin embargo, Severino contempló ese pequeño círculo durante más tiempo del que habría mirado cualquier cumplido. Esa noche, un solo trozo de fresno del sótano se encendió casi de inmediato. Las llamas ardieron brillantes, constantes y casi sin humo. Mientras el calor se extendía por la cabaña, María apoyó suavemente la mano en el hombro de Elsa mientras la pequeña dormía. No la despertó. Severino notó el gesto. No dijo nada. El sótano había pasado su primera prueba honesta. Ahora solo quedaba el invierno. La primera tormenta real llegó a mediados de diciembre. No fue la peor tormenta de la temporada. Solo fue lo suficientemente fuerte como para dejar al descubierto una preparación descuidada. Primero llegó una lluvia fría. Al caer la noche, cada poste de cerca, rueda de carreta y puerta de cobertizo de leña vestía una fina capa de hielo. Antes de la mañana, una ligera nevada lo cubrió todo, ocultando la superficie congelada bajo un manto blanco y limpio. En los alrededores del pueblo, la gente todavía llegaba a sus cobertizos de leña, pero no con facilidad. Las hachas picaban las pilas congeladas. Las palas despejaban senderos estrechos. Los martillos golpeaban el hielo de los pestillos rebeldes de las puertas. La mayoría de la gente lo restaba importancia con una risa. Así es el invierno, en la cabaña de los Valerio. Severino nunca salió a buscar combustible. Levantó la trampilla. El sótano aún se mantenía a 44 grados. El fresno seguía seco. El álamo se encendió rápidamente. La estufa extraía una columna de humo limpia y pálida, que subía recta hacia el cielo frío. La tarde siguiente, Aurelio Barrera pasó por allí. El hielo aún se aferraba al borde de la bufanda alrededor de su barba. Cortes recientes cruzaban los nudillos de una de sus manos, donde un hacha de mano se había resbalado mientras quitaba el hielo de la cerradura de su cobertizo. Mi cobertizo estaba un poco rebelde, dijo con una sonrisa cansada. Severino no discutió. Simplemente abrió la trampilla. Aurelio miró hacia el sótano. Cada pila permanecía suelta, sin nieve, sin escarcha, sin uniones congeladas entre los troncos. Se quedó allí más tiempo del que pretendía. Finalmente, rompió el silencio. Una pequeña tormenta no demuestra todo un invierno. Severino asintió. No. Apoyó una mano en el borde de la trampilla. Pero hizo la primera pregunta. Aurelio miró hacia el sótano una última vez antes de subir los escalones. Por primera vez desde que había comenzado la excavación, caminó a casa llevando más dudas sobre su propio cobertizo que sobre el sótano de Severino. Hacia finales de enero de 1884, el barómetro comenzó a bajar más rápido de lo que a cualquiera le gustaba ver. Los viejos colonos notaron algo mucho antes de que llegara la primera nieve. La pradera se quedó en silencio. El tipo de silencio que pertenecía a los inviernos duros. Durante la primera noche, el viento cambió de dirección 3 veces distintas. Al amanecer, la tormenta había cobrado fuerza. La nieve no caía. Volaba. Barría el terreno abierto en largas sábanas blancas. Se colaba por las pequeñas rendijas alrededor de las puertas. Golpeaba la pared sur de cada cabaña como puñados de arena seca. Por todo el pueblo, las familias se apresuraron a proteger lo que podían. Se colocaron más cuerdas alrededor de las puertas de los cobertizos. Se acuñaron postes adicionales debajo de los techos bajos. Se clavaron tablas sueltas por última vez. Era un trabajo honesto. También era un trabajo pensado para la lluvia que cae desde arriba, no para la nieve impulsada de lado desde todas las direcciones a la vez. Al segundo día, el viento había esculpido acumulaciones de nieve tan altas como los techos de los cobertizos. Al tercero, algunos cobertizos casi habían desaparecido.
Las puertas se desvanecieron detrás de sólidos muros de nieve. Los techos bajos se hundieron bajo el peso creciente. Las puertas que se abrían hacia afuera quedaron inútiles. Las cerraduras se cerraron por acumulaciones tan duras como la arcilla congelada. Las vigas débiles crujieron. Algunas comenzaron a agrietarse. Dentro de la cabaña de los Valerio, en lugar de un pánico frenético, había una quietud inusual. Severino ni siquiera buscó su abrigo. Todo lo que debía hacerse se había terminado hacía meses. En la mesa de la cocina, el libro de registro estaba abierto. María anotó tranquilamente una sola observación debajo de la temperatura de la mañana. Camino desaparecido. Nadie explicó las palabras. Nadie lo necesitaba. Tobías miró la página, recordando el invierno anterior cuando habían esperado una ayuda que nunca llegó. Recordó las palabras de su padre. La ayuda se acaba cuando los caminos se cierran. Ahora los caminos habían desaparecido. La ventisca había eliminado cualquier ruta de escape. A partir de ese momento, su supervivencia ya no dependía de oraciones o de la suerte. Descansaba por completo en lo que yacía bajo sus pies. Al cuarto día de la ventisca, el pueblo ya no parecía un asentamiento con cobertizos de leña. Parecía una línea de techos blancos bajo un cielo que se negaba a despejarse. Una a una, todas las soluciones familiares se rindieron. Aurelio Barrera se abrió paso hacia su cobertizo antes del amanecer. Paleó un estrecho sendero a través de acumulaciones que le llegaban a los hombros, solo para ver cómo el viento borraba sus huellas detrás de él. Cuando finalmente llegó a la puerta, la nieve compactada la había empujado hacia adentro con tanta fuerza que una bisagra ya había comenzado a doblarse. Se quedó allí, con su hacha de mano en la mano. La puerta nunca se abrió. Al otro lado del pueblo, Camilo Vega se detuvo junto a un cobertizo que había construido para la familia Prado años atrás. Una esquina del techo se había derrumbado donde la nieve húmeda se había acumulado bajo los aleros. La mano de obra no había fallado. El clima había encontrado una debilidad que el diseño nunca había tenido que enfrentar. No lluvia desde arriba, sino nieve impulsada de lado. Leonor Castro agotó la última leña seca apilada bajo el techo de su porche antes del mediodía. El resto de la pila se había congelado en una masa sólida bajo capas de hielo. Volvió a entrar sin quejarse. Luego, retiró silenciosamente de la pared 2 viejos estantes de la despensa. Nunca miró a sus hijos mientras los rompía en pedazos. En la iglesia, el reverendo Mateo recibió a 2 familias en el santuario, esperando que su gran estufa pudiera mantener calientes a todos hasta que la tormenta amainara. Pero la caja de leña al lado de la sacristía solo contenía madera blanda y húmeda. El fuego luchaba por encenderse. Un humo oscuro salía de la chimenea, más espeso que el calor que subía de la estufa. Por todo el pueblo, más chimeneas comenzaron a respirar humo negro. En marcado contraste con la ruina del exterior, el sótano debajo de la cabaña de los Valerio hacía su trabajo en silencio. El tenue susurro de la campana de viento era el único sonido que indicaba que el sistema seguía respirando a ritmo. Cuando Severino subía trozos de leña secos, sueltos y completamente libres del olor a tierra húmeda, el fuego de la estufa de hierro fundido respondía con una columna de humo limpia y pálida. En la mesa, María selló la destrucción del día con una breve anotación. Sótano a 42 grados Fahrenheit, leña suelta, humo limpio. La ventisca pudo haber enterrado todos los cobertizos de leña del pueblo, pero no tenía poder contra el espacio de 4 pies debajo de la mesa de cenar de la familia Valerio. En la quinta noche de la ventisca, la temperatura bajó a 37 grados bajo cero. El viento presionaba la cabaña con tanta fuerza que hacía gemir las paredes. Justo antes de la medianoche, Severino se levantó para alimentar la estufa. Cuando se volvió hacia el hierro fundido, María ya estaba despierta. Ninguno de los dos habló. Sus ojos se posaron en la cama de los niños. Tobías dormía acurrucado bajo su manta. Elsa descansaba de lado, con las mejillas cálidas y llenas de color en lugar de pálidas por el frío.
Una de sus pequeñas manos todavía sostenía la tira de tela que una vez le había dejado a su padre al lado de la estufa. El fuego prendió, no con un rugido, sino con una tranquila certeza. Severino permaneció al lado de la estufa mucho después de que las llamas se estabilizaran en un calor constante, escuchando el viento golpear la cabaña sin alcanzar a las personas que estaban dentro. La naturaleza seguía siendo más fuerte que cualquier hombre, pero esa noche no se llevó a la niña. Cuando la ventisca finalmente amainó, el pueblo no regresó de golpe. El asentamiento emergió lentamente, como si tuviera que ser desenterrado de su propia tumba de nieve. Aurelio Barrera fue el primero en llegar a la cabaña de los Valerio. Llegó a pie. Tenía los hombros encorvados por los días de palear y llevaba telas limpias envueltas alrededor de sus manos agrietadas. La mitad de su cobertizo de leña todavía yacía enterrada bajo una acumulación congelada. No ofreció una larga disculpa, solo una petición tranquila. ¿Puedo verlo otra vez? Severino se hizo a un lado y abrió la trampilla. Aurelio miró hacia abajo, contemplando las hileras de leña que durarían semanas. Se quedó en silencio antes de decir, la helada nunca llegó allí. Un día después, llegó Camilo Vega. Inspeccionó la campana de viento, la entrada, la salida más alta y, finalmente, la esquina oeste que una vez había olido levemente a tierra húmeda. Pasó la mano por la pared de arcilla y cal. Ni un rastro de moho, ni una mancha fresca. Asintió una vez. Esto no fue suerte, dijo. Funcionó porque lo corregiste antes de que el invierno te corrigiera a ti. Leonor Castro los visitó después. Llevaba una hogaza de pan recién horneado, envuelta en un paño. Mientras los hombres estaban afuera examinando los conductos de ventilación, ella habló en voz baja con María dentro de la cabaña. Cuando llegue la primavera, dijo, me gustaría aprender a construir la trampilla de manera segura. María sonrió. Te enseñaré. Nunca miró hacia Severino. No lo necesitaba. Algunas partes del sótano siempre le habían pertenecido a ella. El reverendo Mateo vino al final. Había pasado los días posteriores a la ventisca, ayudando a los vecinos a reparar techos y a enterrar una vaca que se había congelado en los límites del pueblo. Cuando entró en la cabaña de los Valerio, no traía ningún sermón. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa que descansaba sobre la trampilla que una vez había cuestionado. Durante un rato, no dijo nada. Luego habló en voz baja. He estado pensando en lo que dije. Su mano descansaba sobre la mesa. Creía que una casa se levantaba sobre suelo firme porque nadie alteraba la tierra debajo de ella. Miró hacia el suelo. Quizás una casa se sostiene con la misma firmeza cuando alguien comprende la tierra lo suficientemente profundo como para cambiarla con cuidado. Severino escuchó. El reverendo lo miró a los ojos. Me equivoqué al confundir tu preparación con orgullo. Tras otro silencio, añadió un pensamiento más. Pero ahora que sabes cómo construir esto, no debes guardártelo para ti solo. Severino miró de reojo a María. María miró el libro de registro que descansaba en el estante. Cerca de la puerta, Tobías escuchaba como si estuviera recibiendo el tipo de lección que ninguna escuela podría enseñar jamás. Cuando llegue el deshielo de la primavera, dijo finalmente Severino. Cualquiera que esté dispuesto a aprender sobre el suelo, el drenaje, la ventilación, la construcción de trampillas y los lugares que nunca se deben cavar, es bienvenido a venir. El reverendo asintió. Ninguno de los dos hombres había ganado. El pueblo lo había hecho, porque la sabiduría solo sobrevive cuando se transmite con el mismo cuidado con el que fue descubierta. La primavera finalmente ablandó la tierra congelada. No todas las familias del pueblo cavaron un sótano debajo del suelo de su cabaña. Severino se aseguró de ello. Advirtió a la gente que no copiara lo que no comprendían del todo. La arena suelta requería otra respuesta. El suelo húmedo requería otra respuesta. Las cabañas sin pilares de piedras sólidos requerían otra respuesta. Si el agua no tenía por dónde drenar, la pala se quedaba en el cobertizo. Si una trampilla no podía sellar herméticamente,
el suelo permanecía intacto. Si el flujo de aire nunca se había probado, 2 conductos de ventilación no eran más que agujeros en la tierra. Algunas familias simplemente elevaron más sus estantes de madera. Otras reconstruyeron las puertas de sus cobertizos para que se abrieran hacia adentro en lugar de hacia afuera. Varias aumentaron la inclinación de los techos de sus cobertizos antes de que llegara el siguiente invierno. Solo 3 hogares, cada uno asentado sobre arcilla firme con terreno bien drenado y cimientos de piedra fuertes, construyeron versiones más pequeñas del sótano de los Valerio. Camilo inspeccionó sus cimientos antes de que nadie cavara. María enseñó a las madres cómo construir y sellar una trampilla segura. Tobías demostró la prueba del humo de la vela, manteniendo con cuidado a todos los niños bien alejados de la llama. Leonor escribió las reglas de seguridad para las familias con niños pequeños. Aurelio Barrera, el primer hombre en dudar de la idea, entregó carretadas de piedra de campo a una viuda cuya cabaña se encontraba en las afueras del pueblo. Severino nunca se hizo famoso. Cada mañana seguía caminando hacia el bosque. Seguía cortando cada tronco al tamaño en el que confiaba. Seguía abriendo el libro de registro cada vez que el viento cambiaba de dirección. Años más tarde, cuando Tobías ya se había convertido en un hombre adulto, se dio cuenta de que recordaba muy pocas de las palabras de su padre. Recordaba cosas diferentes. El sonido de la trampilla al levantarse, el silbido constante del viento al pasar sobre la campana de metal, el olor limpio del fresno seco esperando debajo del suelo, y el rostro tranquilo de Elsa durmiendo durante la noche más fría que el invierno del norte pudiera desatar. La sabiduría de la frontera nunca se trató de construir algo inusual simplemente para demostrar un punto. Comenzaba observando la tierra, el viento, el agua, el suelo, los límites del hogar de una familia, y luego haciendo lo que esas condiciones exigían antes de que la naturaleza llegara con preguntas que ninguna palabra podía responder. Severino Valerio nunca venció al invierno del norte. Nadie lo hizo jamás. Solo eliminó un camino que el invierno siempre había usado para entrar a su hogar. En la frontera, a veces eso era suficiente para mantener viva a una familia.